En la fiesta de cumpleaños de mi nieto, mi hijo me dio una bufanda vieja y me dijo: «Cúbrete esa cara de vieja, no nos avergüences frente a la familia». Su esposa y sus parientes se rieron. Pero cuando sacaron el pastel, me levanté y anuncié un regalo especial para mi nieto. Uno tan inesperado que a mi hijo le empezaron a temblar las manos. Hola, queridos oyentes. Gracias por acompañarme hoy. Antes de empezar con esta historia, me encantaría que se suscribieran al canal y me contaran en los comentarios desde qué ciudad o país me escuchan. Siempre me llena el corazón ver lo grande que es nuestra comunidad. Disfruten esta historia. El sonido de los troncos crujiendo en la estufa, el tic-tac de un reloj antiguo. Hoy, mi Mirón cumple 10 años. ¿10 ya? Parece que fue ayer cuando lo tenía en brazos, ese bultito chillón. Y Gleb, mi hijo, lo miraba con una mezcla de miedo y ternura. Ahora Mirón es un niño alto, con los ojos de su papá y mi sonrisa. Ese día empezó mucho antes del amanecer. Me encanta ese momento cuando la casa todavía duerme. Envuelta en silencio y en ese fresquito delicioso. El aire olía a manzanas y a leña apagada. Entré a la cocina, pisando las tablas que crujen como siempre. Esta casa ha sido mi vida entera. Colia, mi esposo, que en paz descanse. Y yo no la construimos para nosotros. La hicimos pensando en el futuro, para Gleb. Y como resultó, también para su familia. Cada tronco, cada clavo tiene algo de nuestras manos. Saqué la harina. Siempre le hago pasteles a Mirón en su cumpleaños. De repollo, de papa y su favorito, de manzana con canela. La masa cobra vida en mis manos. Es una magia sencilla, pero es mía. Mientras horneaba, me llegaron los recuerdos. Gleb, chiquito, con harina en la nariz tratando de ayudar. Colia entrando del frío, sacudiéndose la nieve del sombrero. Buscando un pastel caliente aunque se quemara los dedos. Y yo sola, sentada en esta misma mesa. Transfiriendo la última parte de la pensión de Colia. Al negocio de mi hijo. Ese negocio de transporte que Gleb empezó hace 5 años. Con mi dinero, el que saqué al vender el departamento de la ciudad. Cuando Colia murió. Mamá, esto es para nuestro futuro, me dijo con emoción. Vas a vivir con nosotros, en una casa grande, libre. Y yo voy a construir un imperio. El imperio no llegó, pero las deudas sí. Cada mes me siento en el viejo escritorio de mi papá. Abro un cuaderno de hojas amarillentas y anoto. La luz, el gas, los víveres para 4 personas. El coche, la línea fija, los pagos del negocio. A veces son 20,000, a veces 50. Nunca pregunté en qué se iba. Yo confiaba. Una madre siempre confía, aunque su hijo ya no sea un niño. Sino un hombre de 38 años. Anfisa, mi nuera, entró a la cocina quitándose su chamarra elegante. Me miró de reojo con esa cara de ¡ay, qué flojera! Y torció la boca. ¿Otra vez con tus pasteles, Zinaida Petrovna? Eso ya nadie lo come. Es del siglo pasado. Mejor hubiéramos pedido cupcakes bonitos, tartaletas. Algo más moderno. Se sirvió agua del filtro y se fue, dejando su olor a perfume caro. Y un frío en el aire. No le contesté. Ya hace mucho que dejé de contestar. ¿Para qué? Las palabras rebotan en ella como pelotas en una pared. Su mundo es de ropa de marca, vacaciones en lugares caros. Y tener un buen estatus. Para ese mundo, mis pasteles, mis canas y mis arrugas. No caben. Soy como ese banquito viejo de la cocina, útil, pero que da pena. Una reliquia que paga las cuentas y cuida la casa. Mientras ellos viven la vida. Por la tarde llegaron los invitados. Casi todos eran familiares y amigos de Anfisa. Gente ruidosa, segura de sí misma. Que miraba mi casa con lástima disimulada. Como si fuera algo que ya no va con ellos. Elogiaron la remodelación que hizo Anfisa en la sala. Fría, sin alma, toda en tonos grises. Y hablaban fuerte sobre su próximo viaje, para las vacaciones de Año Nuevo,
Me sentía como sirvienta en la fiesta de otros, en una casa que, aunque era mía, ya no se sentía así. Mirón estaba feliz. Abría sus regalos con los ojos brillando, un juego de construcción enorme, una tableta nueva, un helicóptero a control remoto. Yo le regalé una enciclopedia carísima sobre el espacio. Llevaba meses soñando con ella. Me abrazó tan fuerte que hasta me faltó el aire. Gracias, abuelita, eres la mejor. Y en ese momento, lo juro, quise perdonarlo todo. Las miradas feas, los comentarios pesados. Todo, por ese instante tan puro. Tan honesto, tan lleno de alegría de niño. Y luego llegó la hora de los brindis. Gleb, mi hijo, se levantó con su copa. Estaba raro, tenso, como si se estuviera preparando para algo. Dijo unas palabras bonitas para Mirón. Y luego se volteó hacia mí. También hay regalos para todos nosotros, dijo, con una voz fuerte. Como si quisiera que todos escucharan. Y para mi mamá, también hay uno. Me dio un paquetito envuelto con un papel todo arrugado y feo. Lo tomé. Adentro, en una cajita barata de cartón, había un pañuelo. Café grisáceo, de esos sintéticos que raspan. Que venden en los tianguis por 3 pesos. Lo miré sin entender, levantando la vista hacia Gleb. Él no me miró. Estaba viendo a Anfisa, que lo miraba con una sonrisa. Como de muy bien hecho. Y entonces él dijo las palabras que me congelaron. Póntelo, mamá. Cúbrete esa cara de vieja, no hagas pasar vergüenza a la familia delante de los invitados. No lo dijo bajito. Lo dijo en voz alta. Para que todos lo escucharan. Lo escucharon los parientes de Anfisa. Lo escuchó mi nieto de 10 años. Y luego, silencio. Un segundo de silencio que dolió como 1000 agujas. Y después, las sonrisas. No carcajadas, no. Sonrisas chiquitas, afiladas como vidrios rotos. Anfisa sonrió como si hubiera ganado. Su mamá, bien arregladita, se tapó la boca con la mano. Pero sus ojos se reían. Una prima soltó una risita aprobadora. Y todos me veían igual. Con esa cara de lástima disfrazada de superioridad. Y ahí, justo ahí, el mundo se apagó para mí. Ya no escuchaba el ruido, ni las copas, ni las conversaciones. Solo veía. La cara de mi hijo, esquivando mi mirada. La cara de mi nuera, feliz de verme humillada. Las caras de su familia, disfrutando mi vergüenza. Pero no sentí dolor. No. No me dolió. Ni una lágrima. Solo algo adentro de mí. En el pecho, como si hiciera clic. Frío. Claro. Silencioso. Como si una cámara cara hubiera tomado una foto. Una sola imagen que lo dejaba todo claro. Mi lugar en esta casa. Mi relación con ellos. Mi futuro ahí. En ese instante, murió dentro de mí ese amor de madre ciega. Murió la esperanza. Murió Zinaida Petrovna, la mamá que todo perdona. La abuela que siempre entiende. Y nació otra mujer. Callada, fría, pero que ya ve todo con claridad. Me quedé sentada con ese trapo feo en las rodillas. Y el mundo empezó a moverse otra vez. Se escuchó una tos nerviosa, un tenedor cayendo. Pero adentro de mí no regresó la calma. Solo un silencio denso, pesado. Como el agua en el fondo de un pozo. Miré mis manos sobre las piernas. Estas manos que lo habían hecho todo. Amasar pan, lavar pañales, sembrar, contar centavo por centavo. Para que alcanzara. Estas manos que construyeron esta casa. Y ahora recibían ese pedazo barato de tela. Para cubrir mi cara de vieja. Ese era mi precio. Ese era el resultado de toda mi vida. De mis esfuerzos, de mi amor. Soy una carga. Una cartera que debe mantenerse callada. Un fantasma en su propia casa. Que huele a naftalina y vergüenza. Y de pronto, lo vi todo claro. Cada gesto de desprecio. Cada ay, ya, mamá.
Cada favor disfrazado de deber. Todo eso no fueron detalles. Fueron escalones. Pasito a pasito me fueron borrando. Quitándome lo que era. Dejándome solo como una función útil, y así decidieron que ya había cumplido mi función. Que podían deshacerse de mí cubriéndome con un trapo. Como si fuera un mueble viejo. Recorrí la mirada por la sala. Y se detuvo en Mirón. Estaba sentado en la mesa, incómodo. Revolviendo la ensalada con su tenedor. Él era la única luz pura en esa habitación llena de veneno. No entendió bien las palabras de su papá. Pero sintió que algo feo, algo injusto, había pasado. Y en sus ojos confundidos, yo no solo vi el presente. Vi su futuro. Que le espera a un niño con un padre. ¿Qué humilla a su propia madre? ¿Con una madre que se ríe de eso? ¿Qué va a aprender? ¿Lo mismo? ¿A ser cruel con sonrisa falsa? ¿A creer que lo único que vale es el dinero y el estatus? No. No lo iba a permitir. Justo en ese momento, Anfisa, todavía feliz por su momentito de triunfo, entró con el pastel. 10 velitas encendidas, temblando con su luz. Aquí está nuestro cumpleañero, dijo cantando. Pide un deseo, Mirón. Pusieron el pastel frente a él. Los invitados empezaron a aplaudir y a cantar. Pero sus voces me sonaban lejanas. Como si vinieran de otra parte. Yo solo miraba las velitas. Y su reflejo en los ojos de mi nieto. Y mientras todos cantaban. Dentro de mí, la decisión ya estaba tomada. No con rabia. No con odio. Con calma. Con claridad. Con una fuerza que ya no se rompe. Terminó la canción. Mirón tomó aire y sopló todas las velitas de un solo golpe. Todos aplaudieron de nuevo. Gleb tomó el cuchillo para cortar el pastel. Ya sonreía, como si nada. Seguro pensó que todo había pasado. Que su madre se tragó la humillación. Como siempre. Pero entonces me levanté. Y todos voltearon a verme. Tal vez pensaron que iba a llorar. O a reclamar. Anfisa me miró con cara de reto. Gleb frunció el ceño. Yo los vi a todos, uno por uno. Con calma y firmeza. Y cuando hablé. Hasta yo me sorprendí de mi propia voz. Suave, clara, sin una pizca de emoción. Yo también tengo un regalo para Mirón, dije. Un regalo, para su futuro. La sala se quedó en silencio. Miré a mi nieto. Mirón, esta casa la construimos tu abuelo Colia y yo. La hicimos con nuestras manos, pensando en la familia. En el futuro. Y hoy, que cumples 10 años. Quiero darte esa base sólida para que construyas tu propio futuro. Hice una pausa. Que me entendieran bien. Te regalo esta casa. Toda. La dacha, el terreno, los edificios. Voy a encargarme de todos los trámites. Y pondré la propiedad a tu nombre. Para que sea tuya cuando cumplas 21 años. Silencio absoluto. Los rostros de los invitados se alargaron. Anfisa se quedó con la boca abierta. Se le borró la sonrisa. Se veía confundida. Y entonces miré a Gleb. Pero una casa no son solo paredes. También tendrás un fondo para tu educación. Para que crezcas con oportunidades. He decidido vender mi parte del negocio familiar. Todo lo que salga de esa venta irá a tu fondo. Más silencio. Gleb palideció. El cuchillo en su mano temblaba. Solo un poco, pero lo vi. Y entendí. Él sabía la verdad. Sabía que esta casa era el único bien real. ¿Qué tenían? Que el negocio solo seguía funcionando. Porque yo siempre metía dinero. Pero también vi otra cosa en su cara. No me creyó. Pensó que era un berrinche. Una amenaza vacía de una vieja dolida. Me volví a sentar sin decir más. Tomé una servilleta, la puse sobre mis piernas. Y en medio de ese silencio dije.
Corta el pastel, se va a derretir. Y la noche se fue apagando rápido. Los invitados se despidieron con frases incómodas. Gleb y Anfisa fingieron que no había pasado nada. Pero sus sonrisas eran tiesas, forzadas. No me dijeron ni una palabra. Ni un reproche, ni una pregunta. Solo me ignoraron. Como si con dormir, al día siguiente todo volviera a lo mismo. Pero no, ya era tarde, y la casa por fin estaba en silencio. Yo estaba sentada en mi cuarto. Sobre la mesa estaba ese mismo pañuelo. Lo vi, pero no con coraje, sino con gratitud. Ese simple trapo fue la piedra que desató una avalancha. Me hizo abrir los ojos. Tomé el teléfono. No tenía muchos contactos guardados. Pero encontré el número que necesitaba. No me temblaban los dedos. Sentía el pecho frío, pero tranquilo. El tono sonó unas cuantas veces. Bueno, respondió una voz. Era la voz aguda y conocida de Piladea, la hermana de mi difunto esposo. Hola, Pilogea. Soy Sina. Xinusa. ¿Pasó algo? Tu voz suena rara. Me dio risa por dentro. Siempre fue buena para notar lo que los demás no dicen. Estoy bien, Polia. Mejor que nunca. Necesito un consejo. Y un buen abogado. Claro. Mañana temprano. Esa noche dormí profundo. Sin sueños. Como no había dormido en años. Y al despertar, por primera vez en mucho tiempo. No sentí esa pesadez en el pecho. Sino un vacío. Pero un vacío limpio, frío, como el aire fresco. Como si alguien hubiera limpiado por fin. Una habitación llena de porquería. Y ahora entraba luz, y se notaba el espacio. Me levanté temprano, como siempre. Me preparé un café. Uno instantáneo, como de costumbre. Aunque el verdadero lo hacía en turco. Ese aroma amargo llenó la cocina. Me senté junto a la ventana y vi cómo los primeros rayos del sol se colaban entre las ramas del viejo manzano. El que plantamos con Gleb cuando tenía 5 años. Todo en esta casa, y en el jardín, tenía historia. Pero por primera vez, no lo vi con nostalgia. Sino con distancia, como si estuviera releyendo un libro que ya me sabía de memoria. Ellos bajaron como a las 10. Gleb y Anfisa. Venían caminando juntos, como si fueran a dar una entrevista importante. Sus sonrisas eran forzadas. Con ese aire de superioridad, como si yo fuera una niña caprichosa. Se sentaron frente a mí. Anfisa puso sus manos perfectas, con uñas impecables, sobre la mesa. Buenos días, mamá, dijo con voz suave. Demasiado educada. Como cuando se le habla a un enfermo. Ayer estábamos nerviosos, continuó. Y dijiste cosas muy fuertes. Fue todo muy dramático. Yo no respondí. Solo tomé un sorbo de café. Estaba caliente, amargo, pero me cayó bien. Gleb tosió, incómodo. Mamá, sabemos que te molestaste por lo del pañuelo. Pero no fue con mala intención. Fue una tontería. Perdón. Pero hay que ser realistas. Testamentos, bienes, todo eso. Son solo palabras. Yo seguía callada. Miraba por la ventana. Veía su reflejo. 2 figuras inclinadas hacia mí. Entonces habló Anfisa. Y su voz ya sonaba molesta. Esta casa es el nido de todos. Hemos invertido mucho en ella. Yo hice remodelaciones. Y el negocio es de Gleb. Es su futuro. Y el de Mairen. No puedes destruirlo todo solo por un berrinche. Somos familia. ¿Familia? Qué palabra tan vacía. Los miré. A mi hijo, que ni siquiera podía verme a los ojos. Y a su esposa, que hablaba del nido como si fuera suyo, me trataban como a una anciana loca. Como a una niña que hizo berrinche en una tienda.
porque no le compraron dulces. Me explicaban por qué no tenía derecho a decidir sobre lo que yo había construido. Ni preguntaron. Solo dijeron cómo debía pensar. Terminé mi café. Puse la taza sobre el platito. Hizo un sonido seco, firme. Me levanté. Voy al jardín, dije tranquila, sin verlos. Tengo que amarrar las peonías. Y me fui. Escuché a Anfisa suspirar, molesta. Seguro pensaban. La señora ya está senil, ya se le pasará. Pero no entendían nada. Y ese era su error más grande. Ese día estuve en la terraza, leyendo. La casa estaba tranquila. Gleb se fue, según esto por trabajo. Anfisa estaba en su cuarto. En un rato, se rompió el silencio. Se oía su voz. Estaba furiosa. Hablaba por teléfono. Las paredes de esta casa son gruesas. Pero la rabia encuentra cómo colarse. Gleb, ¿qué es esta estupidez? Y gritaba. Intenté pagar el anticipo de la Chery. Sí, ese coche. Encontré el modelo perfecto y me sale. Transacción rechazada. Hubo una pausa. Pasé de página, aunque no leía nada. ¿Qué significa consultar saldo? No hay fondos suficientes. ¿Cómo que no? ¿Qué es nuestra cuenta premium? Tu sueldo cayó ayer ahí. Me imaginé su cara. Torcida, llena de rabia. Ese coche era su último gran deseo. Su símbolo de estatus. El regalo con el que iba a presumir en Navidad. Ayer mismo se lo presumió a su amiga, una nueva vida. No, el mapa sigue en su lugar, aquí está. Ella está frente a mí. Su voz se volvió más aguda, más directa. ¿Y entonces qué? ¿Un banco? ¿Quieres que vayamos al banco? Se hizo un silencio largo, incómodo. Yo sabía que en ese momento algo pasaba en su cabeza. Las rueditas de la vanidad y la desconfianza estaban girando y acomodándose. Fue ella. Y gritó Anfisa. Claro que fue ella. La vieja bruja bloqueó la tarjeta o llamó al banco con alguna mentira. Te lo dije, no podíamos dejarlo pasar. Había que actuar de inmediato. Y tú, con lo de mamá, siempre lo mismo. Ella se está vengando a su manera, como una viejita rencorosa. Eso es lo único que sabe hacer. Cerré el libro, me paré y me fui a la cocina a prepararme un té. Desde ahí, escuché cómo seguía gritando por teléfono, prometiendo arreglarlo todo y ponerla en su lugar. Ellos creen que les robé algo, que estoy jugando su mismo juego de trampas, insultos y manipulación. No se imaginan que ya no estoy jugando. Que me salí del tablero. Ellos creen que agarré una pieza de ajedrez. Pero en realidad, ya me llevé todo el tablero sin hacer ruido. Preparaba mi té con el alma tranquila. Su pánico, su rabia, su completa falta de comprensión me confirmaban que hice bien. Cada cosa que decían, cada paso que daban, me daba más fuerza. Y yo sabía que esto apenas era el principio. Las primeras gotitas antes de la tormenta. A la mañana siguiente, me alisté y salí rumbo a la ciudad. Gleb y Anfisa me vieron irme, llenos de sospechas. Seguro pensaban que iba al banco a seguir con mis jueguitos. Que así soy. Déjalos. Para ellos, el mundo se redujo a una sola tarjeta bloqueada. No tienen ni idea de a dónde iba en realidad. Pelayeya me había dado la dirección de un despacho de abogados en el centro histórico. El lugar estaba en un edificio antiguo, elegante, con techos altos y pasillos silenciosos. El abogado, Andrei Borisovich, era un señor ya mayor, tranquilo, con mirada serena y cabello canoso en las sienes. No hizo preguntas de más. Solo escuchó. Me senté en un sillón cómodo frente a su escritorio grande, y le conté todo con calma, la casa, que está registrada a mi nombre, el negocio familiar donde tengo el 50%. Y mi idea de vender mi parte y crear un fideicomiso para mi nieto. Él tomó notas mientras yo hablaba y asentía con la cabeza. Zinaida Petrovna, entiendo, dijo cuando terminé. La situación está clara,
el plan también. Para comenzar, necesito todos los documentos del negocio y los informes financieros del último año. Yo ya los tenía listos. Siempre he sido ordenada. En casa tenía una carpeta donde guardaba todo lo del negocio, contratos, estados de cuenta, recibos. No por desconfianza, sino por costumbre. Mi papá también era contador. El dinero ama el orden, decía él. Le pasé la carpeta al abogado. Se puso los lentes y empezó a revisarla hoja por hoja. La oficina estaba en silencio, solo se escuchaba el crujido de las hojas. Miré por la ventana. Había nubes en el cielo. Me sentía en paz. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Pasaron unos 20 minutos. Andrei Borisovich seguía revisando, fruncía el ceño de vez en cuando, subrayaba cosas. De pronto se detuvo. Revisó uno de los últimos estados de cuenta. Lo miró mucho rato, se quitó los lentes y me miró directo. Zinaida Petrovna, una pregunta. Hace 3 semanas entró a la empresa una suma muy grande. Casi 3 millones de rublos. ¿Fue por algún nuevo inversionista? ¿O vendieron algo? Me quedé confundida. ¿3 millones? No, no tuvimos nuevos inversionistas, ni vendimos nada. Yo me habría enterado. Volvió a ponerse los lentes y me acercó el documento. Mire aquí. Crédito por entidad garante de tramos financieros. ¿Conoce esta empresa? Me fijé bien. El nombre no me sonaba para nada. No. Es la primera vez que la escucho. Siempre pedimos créditos en el mismo banco grande. Y luego algunos chicos, para mover efectivo. El abogado se puso muy serio. Se recargó en su silla y me dijo. Un garante financiero no es un banco. Es una empresa que da préstamos grandes con intereses altísimos y castigos muy fuertes si no pagas a tiempo. Solo se acude a ellos cuando no hay otra salida. Dime, ¿tu hijo te dijo que iba a pedir un préstamo así de grande? No, ni una palabra, le contesté. Sentí un escalofrío, igual al que tuve el día del cumpleaños de mi nieto. Pero ahora se sentía diferente, más profundo, más inquietante. Andrei Borisovich guardó silencio mientras seguía revisando los papeles. Sus dedos se detuvieron en la última página de un reporte. Que esto está aún más interesante, murmuró. Ese dinero, los 3 millones, solo estuvo un día en la cuenta de la empresa. Al día siguiente fue transferido, a una cuenta personal. Esperó unos segundos y luego dijo. A nombre de tu nuera, Anfisa Igorevna Pasternak. El motivo del pago, préstamos sin intereses. El ambiente se puso tenso, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Yo miré al abogado, pero en mi mente solo podía ver la cara de Anfisa. Esa sonrisa falsa que tenía la otra noche. Recordé cómo gritaba por teléfono hablando de un coche nuevo color cereza. Zinaida Petrovna, continuó él, para hacer un préstamo como este, se necesita la firma de todos los socios, incluyendo la tuya. ¿Firmaste algún documento de préstamo este mes? No, dije, con la voz apagada. Nada. Andrei Borisovich se levantó, fue a un armario y sacó una carpeta delgada. Tal como pensé, dijo. Cuando Pidiajella se acercó a mí, pedí un informe preliminar al registro de empresas. Aquí está la copia del contrato con el garante financiero. Puso la carpeta frente a mí. En la última página estaba la firma del socio 2. Mi firma, o más bien, algo que se parecía mucho. Pero era torpe, mal hecha, como si alguien la hubiera copiado a mano, mirando una muestra. Me quedé viendo esa firma falsa y, de pronto, todo tuvo sentido. No solo me traicionaron. Lo hicieron con frialdad, con toda la intención. No solo vivían a mis costillas, también me habían puesto una trampa. El plan era simple y malvado, sacar un préstamo enorme a nombre de la empresa, usando una firma falsa mía. Después, transferir el dinero a la cuenta de Anfisa, comprar un coche nuevo y tal vez hasta dar el enganche para un departamento en otra ciudad. Luego, desaparecer. Dejarme sola con la deuda, una deuda gigante con intereses imposibles. Y como cofundadora, yo tendría que pagarla.
¿Con qué? Con mi pensión. Con la venta de mi casa. Lo único que me quedaba. Ellos no solo querían dejarme sin nada. Querían dejarme en la calle, avergonzada y sin futuro. Ese pañuelo que Gleb me regaló en el cumpleaños no era solo una crueldad. Fue un símbolo. Una despedida. Tápate la cara, mamá. Pronto vas a querer esconderte de la vergüenza. En ese momento, lo último que quedaba dentro de mí se apagó. Se fue la compasión, la duda, el cariño de madre. Todo se quemó por dentro. Solo quedó una calma fría, como una piedra. Miré al abogado y le dije con voz firme, sin temblor, sin lágrimas. Haga una copia de ese contrato. Iniciemos el procedimiento. Pero no solo para vender mi parte. Quiero la disolución completa de la sociedad, con auditoría obligatoria de todas las cuentas del último año. Y prepare las notificaciones oficiales para mi hijo y el banco donde tenemos las cuentas. Él asintió en silencio. Entendió todo sin que tuviera que explicarle más. Salí de esa oficina siendo otra persona. La mujer que había entrado hacía una hora tenía dudas, aún sentía algo. Pero la que salió, ya había tomado una decisión. Ya no iba a perdonar nada. Regresé a casa por la tarde. El aire se sentía pesado, como si todo estuviera por explotar. Anfisa, como si nada, no vino conmigo. Le hablé, pero solo me echó una mirada fea de reojo. Gleb trató de hacerse el relajado, hablaba fuerte por teléfono. Diciendo que tenía negocios prometedores. Pero yo noté cómo tenía los hombros tensos. Ellos esperaban. Esperaban que yo me disculpara, que me rindiera, que dijera que estaba exagerando. Aún vivían en su propio mundo. Donde yo solo era una figura más, sin importancia. Entré a mi cuarto sin decir nada. No había nada más que decir. Todo lo importante ya se había hablado en la oficina del abogado. Ahora hablarían los papeles. Pasaron 2 días y en la casa se vivía una guerra fría. Ellos, para provocar, pidieron pizza y sushi. Dejaron todas las cajas tiradas por la cocina. Hablaban entre ellos como si yo no existiera. Yo seguía con mi vida. Cuidaba el jardín, leía, cocinaba algo sencillo solo para mí. Por dentro, estaba en paz. No tenía ni coraje, ni ganas de venganza. Solo una calma helada, como si algo grande estuviera por venir. Sabía que el proceso ya había empezado. Y que no había forma de frenarlo. Y al tercer día después de ir al abogado, pasó. Estaba regando las rosas cerca del porche. Cuando se paró una camioneta blanca de mensajería. Bajó un joven con chaqueta de uniforme. ¿Demidov Gleb Igorevich? Preguntó, mirando su tablet. Necesito que firme el recibo. En eso, Anfisa salió de la casa. Seguramente vio la camioneta desde la ventana. Tenía la cara llena de curiosidad. Yo puedo firmar, soy su esposa, dijo muy segura, y estiró la mano. El mensajero le entregó 2 sobres blancos y la tablet. Ella firmó rápido, sin preguntar nada. Y antes de que el joven se fuera, ya estaba abriendo el primer sobre. Yo seguí cortando las flores secas. Pero la miraba de reojo. Vi cómo sus dedos con uñas carísimas rompieron el sobre. Sacó una hoja doblada y comenzó a leer. Al principio, su cara mostró confusión. Seguro esperaba ver otra cosa. Frunció el ceño, volvió a leer desde el inicio. Y ahí fue cuando su cara cambió. Como si, debajo del maquillaje y la sonrisa falsa, saliera su verdadero rostro. Se le fue el color de la cara. Se borró el rubor que se puso por la mañana. Sus labios, siempre apretados como si hiciera puchero, se abrieron de sorpresa. Abrió el segundo sobre. Era del banco. La carta era corta. Solo leyó unos segundos, y su rostro se volvió una máscara de terror. Se le cayeron los sobres. Las manos ya no le respondían. Y Gleb, su voz no fue un grito, fue como un susurro rasposo. Gleb, ven rápido. Gleb salió de la casa molesto. ¿Qué pasa ahora?
¿Por qué tanto escándalo? Pero al ver la cara de su esposa, se detuvo en seco. ¿Qué es esto?, susurró Anfisa, señalando los papeles en el suelo. Gleb se agachó y agarró el primero. Vi su cara. Primero sonrió, como pensando que era una broma. Pero luego se le borró la sonrisa. Empezó a leer. Sus ojos se agrandaron, apretó el papel con fuerza. Toda su actuación, su seguridad, su soy el jefe. Se le cayó de golpe, como yeso viejo de una pared. Vi cómo sus ojos leían las palabras que yo ya conocía de memoria. Notificación de intención de terminar la sociedad. Liquidación forzada de activos. Auditoría completa de todas las cuentas. Proceso legal abierto. Agarró la segunda hoja. Era la notificación del banco. Debido a información recibida sobre posible fraude. Por parte de uno de los fundadores. Todos los créditos y sobregiros quedan congelados. Hasta que termine la investigación. Se quedó parado con esos dos papeles en las manos, respirando con dificultad. Se le escuchaba el aire silbar en los pulmones. Ya no había arrogancia, ya no había enojo. Solo quedaba un miedo puro, como de animal asustado. Era el pánico de alguien que corrió confiado a ganar la carrera, y justo antes de llegar a la meta, se da cuenta que ha corrido en la dirección equivocada. Y al final no hay premio, solo un abismo. Me miró. En sus ojos ya no quedaba nada de esa mirada de superioridad que me lanzó hace 3 días. Solo había miedo y confusión. Como si no pudiera entender lo que estaba pasando. Mamá, susurró. ¿Qué es esto? Dejé las tijeras a un lado, lo miré directo a los ojos y le contesté, tranquila pero firme. Esto no es histeria, Gleb. No es rencor. No es venganza. Esto es justicia legal. Anfisa soltó un ruido raro, como un sollozo contenido. Me miró, luego a Gleb, luego a los papeles en sus manos. En sus ojos se notaba el miedo. Por fin entendía, esto no era un juego. Era una guerra, y ya la habían perdido. Después de mis palabras, hubo un momento de silencio, pero fue solo la calma antes de la tormenta. Vi cómo el miedo en los ojos de Gleb se convertía en furia, el último refugio de alguien acorralado. Apretó los papeles con fuerza, dio un paso hacia mí. Y Anfisa, como despertando, lo siguió. No se fueron a la sala. No. Fueron directo a mi cuarto. Mi único espacio personal en esta casa. Yo estaba sentada en una silla vieja, junto a la ventana, y ellos dos se me pararon enfrente como nubes negras antes de una tormenta. ¿Qué hiciste?, y gritó Gleb. Su voz temblaba de rabia. Aventó los papeles arrugados sobre la mesita a mi lado. Estás loca, vieja. ¿Quieres destruir todo? ¿Destruirme a mí, tu único hijo? No dije nada. Solo lo miré. Vi su cara deformada por la ira, la vena inflada en su cuello. Vi a ese niño asustado al que le quitaron su juguete favorito. Detrás de él, Anfisa empezó su show. Se tapó la cara con las manos, llorando fuerte, dramática, con gemidos fingidos. No eran lágrimas de tristeza, eran de coraje y frustración. En nuestra casa, nuestro negocio, el futuro de Mironcito. Lloraba. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿No tienes corazón? Tú eres su abuela. ¿Quieres que tu nieto termine en la calle? Era un huracán de reclamos, culpas y chantaje emocional. Jugaban en equipo, como si lo hubieran ensayado. Él me echaba en cara mi deber como madre. Ella lloraba por su hijo y su futuro. Justo esos valores familiares que ellos pisotearon hace días. Trabajé toda mi vida por ti. Y gritó Gleb, agitando los brazos. Quería darte una buena vida, que no te faltara nada. Y tú lo echas todo a perder, por una bufanda estúpida. Se detuvo para tomar aire. Anfisa entró enseguida. Te dimos techo, te cuidamos, y así nos pagas. Eres una vieja rencorosa que odia vernos felices. Esas palabras me dolieron por un momento. En mi propia casa, que yo construí y pagué. Pero el dolor ya no dolía.
Era solo un recuerdo viejo. Ellos gritaron por mucho rato, sacando todo su enojo, su miedo, su frustración. Me culparon de todo. De sus deudas, sus fracasos, su infelicidad. Yo era el blanco fácil. En su historia, yo era la villana. No su avaricia, no su cobardía, no su egoísmo. Yo me quedé sentada, como una roca en medio del mar, esperando que pasara la tormenta. Las olas pegan fuerte, pero la piedra no se mueve. Solo espera. Y yo sabía que se iban a calmar. No podían gritar para siempre. Y así fue. Gleb se quedó ronco. Ya no tenía fuerza. Solo le quedó el cansancio y el silencio. Anfisa ya no lloraba fuerte, solo sollozaba bajito, como queriendo que la viera y notara si me afectaba. Ya estaban agotados. En la habitación volvió ese silencio, lleno del olor a su coraje y de mi calma. Esperé un momento más. Luego, despacio, sin hacer ningún movimiento de más, abrí el cajón del escritorio y saqué una sola hoja. Era una copia que me había dado Andrei Borisovich. La puse sobre la mesa, justo encima del papel arrugado. Gleb la miró sin entender. Anfisa dejó de llorar y estiró el cuello, con curiosidad. Gleb tomó el papel y lo alisó. Vi cómo sus ojos leían las líneas, aún sin captar lo que era. Quizá pensó que era otro papel sin importancia. Pero luego vio la última parte, la columna de Fundador 2. Y la firma. Vi cómo se le fue el color del rostro. Se quedó congelado viendo esa firma mal hecha, falsa, como si fuera mía. Sus hombros se cayeron. El papel se le resbaló de los dedos y cayó al suelo. Anfisa, sin entender, se agachó y lo recogió. Lo leyó. Sus ojos se agrandaron. Me miró, luego al papel, y otra vez a mí. Ya no había remordimiento en su cara. Solo miedo. Un miedo puro, como si se sintiera atrapada. Entonces hablé, bajito, casi susurrando. Pero en ese silencio, mi voz sonó fuerte, como una campanada. ¿Y gritabas después de todo lo que hicimos por ti? Le dije mirando directo a los ojos de mi hijo. ¿Después de todo lo que tú me hiciste? Silencio total. No pudieron decir ni una palabra. Todo lo que habían gritado, todas sus lágrimas, todas sus acusaciones, se rompieron con esa simple hoja de papel. Todo ese drama que habían montado sobre una madre desagradecida se vino abajo. Y quedó al descubierto la verdad, que ellos eran los traidores. Por fin me vieron como realmente soy. Ya no como sirvienta. Ya no como una señora vieja y loca. Me vieron como una mujer que sabía todo, que tenía pruebas de lo que habían hecho. En ese momento, entendí que yo tenía el poder. No un poder de venganza, sino el de la verdad. Y eso era más fuerte que cualquier cosa. Después de eso, la casa quedó rara, como en silencio espeso. Ya no gritaban. Andaban como sombras, murmurando. Se notaba que tenían miedo. Pero yo sabía que eso no era el final. Una bestia acorralada no se rinde. Se prepara para saltar. Y así fue. Su último intento fue más bajo y sucio de lo que me imaginaba. 2 días después, un sábado, Anfisa se me acercó muy seria, con cara triste. Zenaida Petrovna, dijo con una voz respetuosa que nunca antes le había escuchado. Estamos preocupados por usted, por su salud. Sabemos que no hace todo esto con mala intención. Hoy en la noche vendrán mis papás y mi tío. Queremos platicar con usted. Como familia. Para resolver esto. Por favor, no diga que no. Era una reunión familiar, pero supe de inmediato lo que querían hacer. No era un consejo. Era una trampa. Iban a actuar como si yo me hubiera vuelto loca. Una viejita desquiciada, manipulada, que quería destruir a su propia familia. Y ellos, pobrecitos, tratando de salvarme. Yo solo asentí. Está bien, iré. En sus ojos vi un brillo de triunfo. Creía que había caído. Esa noche, todos se reunieron en la sala. Estaban los papás de Anfisa, su mamá, una señora gorda, sonriente, muy falsa,
y su papá, un hombre seco, que siempre me miraba como si yo fuera nadie. También llegó el tío, un funcionario de medio nivel, de esos que se creen importantes. Estaba sentada en una silla en medio de la sala. Todos se sentaron alrededor de mí, formando un círculo cerrado, como si fuera un interrogatorio. Gleb empezó a hablar. Su voz sonaba forzada, como si estuviera muy dolido. Decía que siempre había sido una buena mamá, pero que últimamente ya no era yo misma. Que me veía rara, desconfiada, y que hacía cosas sin sentido. Pero ni una palabra sobre la bufanda ni lo que me había dicho ese día. En vez de eso, quiso pintar la imagen de una mamá que se está apagando poco a poco. Luego habló Anfisa. Esta vez lloraba, pero como si fuera parte de un acto. Contó que ella y Gleb estaban muy preocupados por mí, porque mis decisiones podrían afectar el futuro de su hijo, mi nieto. Dijo que una señora llamada Pilajeya me estaba manipulando. Que era una mujer envidiosa y sola, y que ahora me tenía controlada. Dio a entender que lo mejor sería ponerme bajo cuidado legal, como si yo ya no pudiera cuidar de mí misma. Los parientes de ella asentían con la cabeza, todos con cara de pobrecita. La mamá de Anfisa dijo, sí, eso pasa con la gente mayor. Pobres muchachos, qué carga tan grande les tocó. El tío frunció el ceño y dijo algo como, esto ya se tiene que parar. Hay que hacer algo, no se puede dejar pasar. Yo seguía ahí, callada. Miraba todo ese show sin emoción. Estaban tan seguros de su actuación, tan confiados. Creían que yo estaba sola contra todos ellos. Entonces el papá de Anfisa, Igor Semenovich, se dirigió a mí con voz fuerte, como de maestro regañón. Zinaida Petrovna, me dijo, tiene que entender que los hijos solo quieren lo mejor para usted. Tal vez debería descansar, irse a una casa de reposo, recibir algo de tratamiento. Ellos se van a encargar de todo. Justo cuando pensaban que ya me tenían vencida, la puerta de la sala se abrió despacito. En la entrada estaba Pilajeya. Tenía una carpeta gruesa en las manos. Buenas noches, dijo con su tono de siempre, algo brusco. Perdón por interrumpir. Escuché que estaban teniendo una junta familiar importante. No quería entrometerme. Gleb y Anfisa se congelaron. Sus caras se pusieron largas. Eso sí no se lo esperaban. Pilajeya entró tranquila, se acercó a la mesa y puso su carpeta encima. Llegué justo a tiempo, dijo, mirando a todos con firmeza. Soy contadora auditoria retirada, pero todavía sé hacer bien mi trabajo. Y cuando mi nuera Sina me pidió ayuda, pues claro que no me iba a quedar con los brazos cruzados. Me tomé la libertad de preparar un pequeño informe, para que todos estemos en la misma página. Abrió la carpeta y sacó unos papeles engrapados. Vamos a empezar con lo simple, dijo. Puso la primera hoja sobre la mesa. Este es el resumen de todas las transferencias de dinero que Zinaida Petrovna hizo a la empresa familiar en los últimos 5 años. El total, 7.420.000 rublos. Y eso sin contar su pensión, que se ha gastado por completo en mantener esta casa. Todos se quedaron en silencio. Luego puso otro papel, aquí están los gastos principales de esa empresa. Viajes, restaurantes, ropa cara, 2 coches para la señora Anfisa. No los voy a aburrir con detalles, pero menos del 30% del dinero fue usado para cosas del negocio. La cara de la suegra de Anfisa empezó a cambiar de color. El tío dejó de verse seguro y miraba a su sobrina con sorpresa. Y aquí, dijo Pilajeya mientras sacaba el último documento, la cereza del pastel, el contrato de un préstamo de 3 millones de rublos, firmado hace solo 3 semanas. ¿Quién firmó? Aquí está, Gleb Igorevich, y supuestamente, Zinaida Petrovna. Golpeó con las uñas sobre la segunda firma. Pero hay un pequeño detalle, el día que se firmó este contrato, Zinaida estaba en un sanatorio, fuera de la ciudad. Tengo el comprobante del viaje, los boletos y un certificado de ingreso. Así que esta empresa, como dicen en ciertos círculos, se convirtió en el centro de un caso muy serio. Artículo 159 del Código Penal, fraude en gran escala, hecho por un grupo con acuerdo previo. Ella no dijo nada. En medio del silencio,
Esas palabras legales sonaron como un balazo. Anfisa se quedó blanca como papel. Gleb miraba al suelo. El cuello se le puso rojo. El papá de Anfisa, Igor Semenovich, se puso pálido. Estaba furioso, pero no gritó. Se acercó a la mesa, tomó una copia del contrato, la leyó, y luego volteó a ver a su hija. La miró con un desprecio tan frío que hasta yo sentí pena por ella. Deshonraste a nuestra familia, dijo bajito, pero todos lo oyeron. Me avergonzaste. Se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más. Su esposa y su hijo lo siguieron. Fue una humillación total, pública y definitiva. Ellos querían armarme un juicio, pero al final, terminaron juzgados por su propia vergüenza. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Gleb y Anfisa se quedaron sentados, en silencio. Su mundo no se cayó de un día para otro, se fue desmoronando poco a poco. Y ahora estaban ahí, en medio de los pedazos. No dijeron ni una sola palabra esa noche. Y al día siguiente, mientras yo estaba en el jardín, recogieron sus cosas y se fueron. Sin gritos, sin drama, como ladrones. En los meses siguientes, todo pasó muy rápido. El abogado Andrei Borisovich y Pilajeya se encargaron de todo. Empezó el proceso de cerrar la empresa. Una auditoría mostró todos sus fraudes. Para evitar la cárcel, Gleb tuvo que aceptar todo. La deuda con el banco se pagó con lo que le tocó de la venta de la empresa. Después de pagar todo, a él y a Anfisa no les quedó casi nada. Tuvieron que vender el coche. Un nuevo departamento ni siquiera se mencionó. Supe por Pilajeya que se fueron a rentar un cuartito en las afueras de la ciudad. Gleb encontró trabajo como chofer en otra empresa. La vida que construyeron con mi dinero y sus mentiras, se desmoronó. También se vendió la casa que era mi casa. Pero no sentí tristeza. Ese lugar había dejado de ser hogar desde hace mucho. Solo quedaban recuerdos dolorosos. La compró una familia joven con 2 hijos. Al verlo supe que mi antigua casa estaría en buenas manos. Todo el papeleo se hizo bien. Abrí un fondo para Mirón. Un fondo educativo grande. Ese dinero quedó protegido, y nadie más que él podrá tocarlo cuando cumpla 21. Le di el mejor regalo, una oportunidad para su futuro, libre de los errores de sus papás. Han pasado 3 meses. Estoy en el balcón de mi nuevo depa. Debajo de mí está un pueblito del sur, lleno de cipreses. Y más allá, el mar infinito. Aquí el aire es distinto. No huele a manzanas ni a humedad. Huele a sal, a sol, a libertad. Mi departamento es pequeño, pero lleno de luz. Tiene 2 cuartos y cocina. No necesito más. Las paredes son color cremita, y el sol entra por la ventana en la mañana como miel caliente. No hay muebles viejos con recuerdos tristes. Todo es nuevo, claro, simple. Puse unas flores silvestres en un jarrón, que compré en el mercado a unas señoras. Ya no me despierto al amanecer a cocinar para nadie. No tengo que andar contando centavos ni temiendo que alguien toque la puerta. Preparo un té de tomillo y me siento en una silla de mimbre en el balcón. Sobre la mesa hay una carta. El sobre tiene dibujos de un niño, el sol, gaviotas, mar azul. Es una carta de Mirón. Pilajeya lo lleva a su casa los fines de semana y nos ayuda a comunicarnos. Abro la carta. Tiene pocas palabras y otro dibujo. Él y yo en la orilla del mar, volando un papalote. Hola abuelita, escribió. Estoy bien. Te extraño mucho. Mamá y papá pelean todo el tiempo, pero yo no les hago caso. Estoy leyendo tu libro del espacio. Está muy interesante. Cuando sea grande, me iré contigo a vivir al mar. Volaremos un papalote todos los días. Te quiero mucho. Tú, Mirón. Doblo la carta y la abrazo contra mi pecho. Tengo lágrimas, pero no son de tristeza. Son lágrimas de paz, de amor. Sé que algún día vendrá. Y volaremos ese papalote juntos. Veo el mar, las olas vienen y se van. Como en la vida. Flujo y reflujo. Mi larga marea baja por fin terminó.
Tengo 62 años. Para muchos, eso es vejez. Para mí, es un nuevo amanecer. El inicio de una vida solo mía. Ya no vivo con ansiedad, vivo en paz. Cada día es un regalo. El sol se pone. El cielo se pinta con acuarelas suaves. Desde el malecón suenan risas y música. Y yo sonrío. Por primera vez en muchos años, sonrío para mí misma. Al nuevo día, al mar. A mis 62, ya construyo una casa para mi familia. Ahora sí, por fin, es tiempo de construir un hogar para mí. Gracias por estar conmigo hasta el final. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y cuéntame en los comentarios cómo te hizo sentir. Suscríbete al canal para no perderte nuevas historias. Cuídate, mantente sano y vive de verdad tu propia vida. Todo lo mejor para ti. M.